Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cómo está la situación? Sería realmente desde el lado judicial, doctor Silva, sería la pregunta para usted. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a María Paula y a Rafael y a la ciudadanía, por supuesto. Mire, en el derecho penal no se acepta la ingenuidad. Las infracciones se peca o se sanciona por acción o por omisión en este campo criminal. Le escuché yo al señor Alexis Mera, al doctor Alexis Mera, lo que manifestó, como le escuché también al señor ministro fiscal general lo que dijo. Y en particular me sorprendió cuando expuso el señor fiscal general de que hay que tramitar ya la extradición o se somete a la extradición. Cuando ni siquiera hasta la fecha actual se le ha vinculado jurídicamente al señor Pareja, O sea, ha sacado el paraguas antes de que llueva. Aquí existen responsables de estos hechos. Pero de lo que se aprecia, un solo sacrificado, el señor Bravo. ¿Será o no será el señor Bravo responsable? El proceso dirá. Él es el único sacrificado. Le iniciaron el juicio. Bueno, así tan sacrificado no, pues, doctor. Permítame, Gonzalo, para llegar a la conclusión. Le iniciaron la audiencia de formulación de cargos por tráfico de influencias. Por tráfico de influencias. Así comenzó. Y le convocaron con una privación de libertad de 24 horas, o sea, una detención previa, cautelar, para que se acerque a declarar, y ahí lo detuvieron. A medida que sigue el proceso caminando, se da el fiscal cuenta y dice, el fiscal de instancia, dice, no ha sido tráfico de influencias, es cohecho. O sea, cambia de tipicidad, ¿no es cierto? Y así se sustancia esta cuestión. Posteriormente llega el informe de la Contraloría, dice, hemos evidenciado un enriquecimiento ilícito de 500 y pico de miles de soles. Cuando el señor Mera habla de 12 millones de dólares, cuando el presidente de la República habla de 12 millones de dólares, cuando se aprecia del fiscal que dice se confiscaron 4 millones de dólares en Panamá. Aquí dice el señor Contralor 544,000 dólares. Es decir, es un juego insensato de estos funcionarios, creyendo que el pueblo ecuatoriano es un sanedrín de ignorantes, ¿no es cierto? Una laya de desventurados, a las cuales hay que decirles lo que les da la gana y cuando quieren ellos. No, señor, no. A la justicia esto les repugna, como les repugna al pueblo ecuatoriano saber cómo se está jugando con esto. Bien. Indiciarle por cohecho es un arreglo entre los que han arreglado y el señor detenido, el señor Alex Bravo. Gonzalo, aquí existe... No, le pregunto de forma... ¿Eso está arreglado así? Vea, hasta el momento se aprecia esto. Pues. ¿Por qué? Porque el delito principal de esto, de este manejo insensato de los dineros o caudales del Estado que se han dilapidado en la forma más desvergonzada, todos los que están en evidencia y muchos más que faltan, se llama peculado. Porque los dineros para el enriquecimiento ilícito, para el cohecho, para la concusión, para lo que se llame, salió del Estado, y esos dineros que se abusan ilegal o ilegítimamente, se llama peculado. Se da tanto la desvergüenza ahora de enterarnos de que el señor Bravo le ha cohechado al señor Bravo, al señor Pareja. ¿Le ha cohechado con qué dineros? Con los mismos dineros del Estado. Mire usted. Los señores Vaquerizo, que le cohecharon al señor Bravo. ¿Con qué dinero? Con los mismos dineros que salieron del Estado. Eso es peculado. Eso se llama peculado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Fiscalía General? Flaco favor para todos los que están ahorita
procesados unos y otros que van a ser posteriormente. ¿Por qué razón le digo esto? Porque mañana pasado vendrá otro gobierno y dirá, señores, les juzgaron por cohecho, les juzgaron por tráfico de influencia, les juzgaron por esto, sí, pero aquí existe este delito que es de peculado y que es hasta el momento, conforme el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República, imprescriptible. María Paula Romo, doctora, ¿cuál es su lectura de este episodio y en dónde va a parar todo esto? Buenos días, Gonzalo, y buenos días a Bienvenida, Rafael y Gonzalo también, con quienes compartimos la charla. Un saludo a sus oyentes. Creo que hay varias cosas que ahora mismo el doctor Silva ya ha puesto sobre la mesa desde el punto de vista del proceso penal, del potencial proceso penal, porque como bien lo dice, no hay ninguno. Y yo quisiera añadir a eso algunos elementos de la política, Gonzalo. Primero, creo que es alarmante que aquí el que vincule a personas a un proceso penal sea el secretario jurídico de la presidencia, porque se convoca una rueda de prensa y el que anuncia la vinculación de una persona o de un grupo de personas, entiendo que son 16, pero quien anuncia la vinculación de un grupo de personas a un proceso penal es el secretario jurídico de la presidencia. ¿Y debería ser quién? ¿El acusador? Tenía que haberlo solicitado. Tenía que haberlo solicitado la fiscalía y tendría que decidirlo un juez. Es lo más elemental si es que tuviéramos un Estado de Derecho. Entonces yo creo que la primera alarma que hay que prender es quién opera aquí la función judicial, porque es alarmante que sea el secretario jurídico de la presidencia el que entiendo yo que en un acto de adelantarse, ¿no? De tratar de madrugarle la noticia a quien sé yo, pero de decir nosotros mismos somos los que estamos vinculándole. Eso no es verdad, no son, porque el señor Pareja Yannuzeli no solamente estuvo en estos micrófonos, Gonzalo, hace algunas semanas, ofendidísimo, diciéndole cómo solamente porque la empresa se llama Capaya, yo qué tengo que ver. Es una coincidencia que se llame así, pero ofendido de muerte cuando usted le preguntaba. Sí, tuve se que sentó en estos micrófonos y estaba ofendido, indignado, dolido, y con la misma actitud fue a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional salió dándoles la mano a todos los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, después de pararse a darse por ofendido, con la sola insinuación de que el hecho de que la empresa, una de las empresas vinculadas a todo el entramado de Alex Bravo, se llame Capaya, ¿cómo se les puede ocurrir llamarle siquiera al señor Pareja Yannuzeli a la Asamblea Nacional? El otro día leí un meme en Twitter, que alguien con mucha sagacidad, con mucha sal, decía, ¿qué le dice el fiscal Chiriboga a Pareja Yannuzeli? Escapa ya. ¿No? Tal vez era por eso, no tenía nada que ver con Capaya, sino con escapa ya. Efectivamente, yo creo que ahí tenemos un elemento, ¿no es cierto? No puede el secretario jurídico de la presidencia decir, bueno, nos acabamos de dar cuenta, mientras el discurso durante muchos meses ha sido ya que no había ninguna relación, que eran coincidencias, tuvieron la desfachatez de decirlo en la Asamblea Nacional, en el espacio de fiscalización, y los asambleístas la desfachatez de creérselo o fingir que así sucedía. Lo hicieron en los medios de comunicación. Creo que ese es un elemento. El otro elemento es que todo esto sucede mientras el presidente anuncia como un elemento de campaña su pacto ético. A veces estamos tan preocupados en este momento con todas las definiciones electorales que nos hemos olvidado que lo más probable es que el día que vayamos a votar por el próximo presidente y por la próxima Asamblea Nacional, también vamos a tener una consulta popular sobre un pacto ético. Por favor, ¿con qué cara el gobierno va a seguir sosteniendo esta idea del pacto ético en un proceso de desgrane en la que parece, es como una balsa gigante y el presidente les va empujando, ¿no? Aquí hay uno más que ha tenido un offshore, aquí otro ha tenido un offshore, yo no he sabido, aquí puse, ya no encuentro. Y al final yo creo que va a llegar al 19 de febrero, él izando las velas, él manejando el timón, él haciendo la campaña, porque no le va a quedar nadie en el barco y nos va a seguir diciendo que todo el mundo le ha traicionado, porque además le han traicionado, le han ofendido, le ha dolido el corazón. Por supuesto, para hablar de esa traición, se toma la 10ª parte de lo que se toma para decirle muñequita de pastel a la candidata Cynthia Viteri, ¿no? Pero se toma la 10ª parte para hablar de la traición, luego no ha pasado nada, es insignificante. Hay unos temas que no tienen que ver y que no se le podrán atribuir ni a Alex Bravo ni a Pareja Yannuzeli. Por ejemplo, el hecho de que la refinería de Esmeraldas estuvo programada inicialmente para costar 187 millones.
En 3 años pasó de 187 millones a 855, por si acaso no estamos hablando de construir una nueva refinería. Estamos hablando de una refinería que ya estaba construida y que había que repotenciar. Pasó de 187 millones a 855 millones en 4 años y terminó costando 1.200 millones. Y de esos 1.200 millones nos hablan de una posible o de una supuesta transferencia a una de las empresas offshore de 1 millón. De 1.200 millones nos hablan de una transferencia de 1 millón. Yo creo que esto está apenas empezando. Y más allá de hablar del pacto ético, yo creo, y de otras normas del Código Penal, como ahora mismo lo ha hecho el doctor Silva, yo creo que hay una norma del COIP a la que habría que ponerle atención en este periodo, que es la norma sobre delación compensada. Yo creo que este es el momento para usar esas herramientas del Código Penal. Y entonces preguntarle... ¿En qué consiste esa figura? Si es que usted colabora con la investigación, le rebajo la pena. Sí. Usted colabora con la investigación y me cuenta, porque el doctor Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, se ha referido a Alex Bravo como el gran cajero. Así es. Ha dicho en todo este entramado de corrupción en Petroecuador, que si estamos hablando que en la refinería de Esmeraldas, solamente en la refinería de Esmeraldas se gastaron 1.200 millones de dólares, entonces las respuestas ni se agotan en los 12 millones de las empresas de Alex Bravo, ni en los 4 millones congelados en Panamá, ni en el 1 millón de Capayá. Entonces estamos todavía hablando de algo que tiene mucho más que ofrecernos, pero Alexis Mera ha dicho que Alex Bravo era el gran cajero. Eso significa que él solamente estaba en la ventanilla. Sí. La pregunta es, y esta es la expresión que ha usado Alexis Mera, no es la que yo estoy usando, ni la oposición. Recibía las limosnas lo ha hecho y Alexis distribuía, Mera. Entonces, ese era el rol de él. Si él estaba sentado en la caja, si él estaba sentado en la ventanilla, entonces lo natural sería que una investigación, que la fiscalía le pregunte al señor de la ventanilla quién estaba detrás. ¿Quién estaba detrás de la ventanilla? Eso se llama delación compensada y se le puede rebajar la pena si colabora en la investigación. Rafael Ollarte, bienvenido y muchas gracias. Doctor. Sí, qué placer estar con ustedes. Yo hablo por mí. No soy funcionario ni político, así es que no hablo por el resto. Y la impresión que yo tengo, que también debo indicar que es una impresión compartida por otros, pero yo insisto que hablo solo por mí, es que yo veo que al ciudadano común y silvestre, cuando comete cualquier falta, le cae nomás el chahuiscle y rapidito. Así nomás. Así es. Y a veces le caen sin que tenga nada que ver en el entuerto, ¿no? ¿Has visto estas coactivas que le hacen a cualquiera? O sea, no me refiero a la del caso hoy. Cualquier tipo que tiene una acción por ahí le caen con 3 millones de coactivas, ¿sí? Así nomás. Si no, acaso de gente humilde. Conocido el caso de una persona que yo aprecio mucho, que trabajaba hace muchos años en una entidad municipal, no de Quito. Y le han caído con una coactiva cuando él trabajaba ahí. Y de hecho, la coactiva es posterior a cuando él trabajaba, o sea, él era un trabajador más. Le coactivan también. Y usted sabe que la ley ecuatoriana revolucionaria, esta última, que era ley para la recaudación efectiva de las creencias del Estado, en una norma, modificaba normas laborales y también estas de coactiva, porque aquí se hace de todo, ¿no? Le obliga a la pobre gente a, para alegar, pagar. Pague y luego, vamos, plantee sus excepciones, garantice. Así es la cuestión. Mientras que para los amigos políticos, el rasero es muy distinto. O los que tienen algo que hablar. Sí, mira, aquí no estamos hablando de 2 lucas, ¿no? Estamos hablando de unos buenos milloncitos. Y resulta que de repente uno se entera y nos dicen del gobierno que este señor Pareja ha sido un traidor a la revolución, pero nos dicen esto cuando el señor ya se ha ido. Porque se van nomás. Entonces primero se van y luego intento y salgo yo a echarle de no sé qué, a Delgado. ¿Qué podría estar ocurriendo si le dan ese uso político electoral, doctor Silva? Están haciéndolo, Gonzalo. Al no aperturar la indagación por el delito de peculado, Están cometiendo estos hechos. evitando, digamos, que... Cometiendo estos hechos de encubrir toda esta trama delincuencial. Porque esto sí se llama
crimen organizado o delincuencia organizada. ¿Por qué tiene ese ¿Por qué- calificativo para este ¿Por caso? qué razón? Porque son dineros del Estado que salieron y son una cantidad de personas que están involucradas en esto. Pero ¿por qué me refiero y siempre al delito de peculado, Gonzalo? Porque es un delito formal. Y para ello se requiere una apertura de una indagación, ¿no es cierto? En la que se acuda a saber siquiera, pues, cuántos contratos firmaron. Claro. ¿Por qué solamente ¿Cuánta cantidad de dinero salió por nomás, cada no? contrato? ¿A quién nomás le entregaron estos dineros? ¿Quiénes se adjudicaron Claro. estos convenios? ¿No es cierto? ¿En qué cuentas les consignó el Estado? Todo esto tiene que averiguarse, pero en el delito de peculado, para saber exactamente cuáles son los responsables y qué cantidad se llevaron. ¿No es cierto? Mire, Los Alex ¿qué se han de sacamos? reír cuando yo digo que esto se trata solamente de capillos, ¿no? es que es así, Gonzalo. Mire, decir que están 4 millones de dólares incautados o confiscados. ¿Dónde está ese dinero? ¿Ya está aquí en el Ecuador? ¿Y los otros 8 millones? De los que se sabe, los 12 millones, ¿dónde están? Esto está pasando igualito que todos los otros casos de delincuencia, ¿no es cierto? Se incautan propiedades y les dejan allí y entregan a sus familiares, amigos, cognados y agnados para que administren esos bienes. Ya cuando no sirven para nada esos bienes, procesa ahora inmobiliar a venderlos a precio insensato, ¿no es cierto? Y compran a ellos. Igual, entre ellos mismos se han de hacer cualquier cosa, pero vea, acá está, porque Ya. saben. Ya ha pasado hasta con los Mire, narcos. Gonzalo, cuando digo ellos saben, porque conocen perfectamente cuáles son los bienes, Ujú. ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Si es que no se apertura, y esto 10.000 veces insisto, si no se apertura el juicio principal, todo lo demás es aleatorio. Y lo aleatorio sigue la suerte del principal. Esa es una regla general. Entonces, no advertimos por el momento, por ninguna autoridad, hablo fiscalía, de que procesen siquiera este juicio principal a la que se refiere, a través de la apertura de la indagación. Ni se menciona. Y si no se menciona, no vamos a tener ningún beneficio. Al señor Bravo mañana le sentenciarán, tal vez, por el delito de cohecho. Al señor Bravo tal vez le sentenciarán por el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Por cuánto le van a sentenciar al señor Bravo por el enriquecimiento ilícito? Tráfico de influencia, le han de decir nomás. No, ya le absolvieron por el tráfico de Ah, no, influencias. pero ya les fue. Ya. Claro, pues, porque el juez de primera instancia dijo no es tráfico de influencias, Uy, lo fregaron, pobrecito. es cohecho. Pobrecito. Claro. Entonces ya no podemos hablar de determinados delitos para el señor Bravo, pero quedan abiertos No dijo todos a su los amigo demás. Capaya. Quedan abiertos todos los demás para las otras personas que están involucradas. Esto imputar, digamos, tanto al presidente como al vicepresidente y al fiscal por estos hechos Es su de razón. la fuga, ¿no? Don Fernando tendrá sus razones, pero hasta donde sabemos, don Carlos Pareja no se ha fugado. Se fue alegremente del país, que es Está otra de cosa. paseo, claro. Entiendo que salió yo regularmente por los puestos migratorios del aeropuerto. Ingresó, entiendo yo, legalmente a España. la madre patria. ¿Ya? Y bueno, lo que se podrá hacer en su momento es, si es que se trata de un peculado, un enriquecimiento ilícito, un cohecho, una concusión, es incluso juzgarle en ausencia si es que no se procede a la extradición. Ahora las extradiciones se demoran un mundo. Ujú. Entonces entiendo yo que le juzgarán en Pero- ausencia, pero pero en hay un estos acto casos también se han de de- demorar. ¿Quién es el mayor responsable de la negligencia al no haberlo capturado el A ver. momento que salía? Pues? Es que aquí hay dos cosas. Y algo ya ¿Por qué adelantó esperan don Gonzalo. incluso 5 días? Si se trata de un peculado o un enriquecimiento ilícito, se requiere, por el inconstitucional artículo 581 del Código Integral Penal, el informe de la Contraloría determinando indicios de responsabilidad penal. Y se les ha ocurrido a nuestros revolucionarios legisladores que eso es un requisito de procedibilidad, como que la Fiscalía no tiene, según el 195, ya, la titularidad de la acción penal pública. Bueno, de sabio hago Claro. constituciones para luego pasármela nomás, porque no es para qué escribe constituciones, borre eso, oiga, ya, para el caso, bueno, no importa. Ahora,
¿Por qué mismo lo van a perseguir a don Carlos? Porque cierto es que para los casos de enriquecimiento ilícito y peculado, usted requiere el informe de la Contraloría, no así para los de cohecho y concusión. Ahora, no sé si será más fácil en realidad demostrar cohecho o concusión que demostrar enriquecimiento ilícito, porque para el enriquecimiento ilícito es solamente el incremento patrimonial injustificado producto del cargo. En cambio, en el cohecho o en la concusión hay otros elementos del tipo que no son, pues así nomás de decir tiene más plata de lo que debía tener y ya. Yo asumo que así que el señor cohechó o que es un concurso, no. Difícil de probar. Yo creo que a ver, para eso está la fiscalía, pues. ¿Ya? Pero en este otro que es que uno diría el facilito, que es el enriquecimiento ilícito, requiere del informe de la Contraloría, y mientras no haya informe de la Contraloría, pues nada. Pero bueno, usted sabrá, y esto es una norma muy antigua, se incorporó en la reforma constitucional de mayo del 97, esta clase de infracciones se persiguen incluso en ausencia. Ahí ni siquiera tendría usted el problema de justificar el sentido de no le he podido extraditar. Bueno, le juzgará en ausencia. A mí me parece una norma terrible, pero bueno, es una norma que incorporamos ya hace casi 20 años. Ahora, lo otro, ¿por qué se producen estas cuestiones? Dicen que en arca abierta está el justo peca. Yo no creo en eso, pero bueno, así dice el adagio popular, que justifica cualquier cosa a veces. Un buen juez, mire, soberano y un juez responsable y un juez. ¿A quiénes debería vincular? Le pregunto al doctor Oyarty y le pregunto al doctor Silva. Mire, yo no sé si usted puede vincular alegremente a todo el mundo, porque usted puede vincularme a media humanidad y luego resulta que el que mucho abarca poco aprieta y no terminamos con nadie. Pues entonces, sí, yo le vinculo a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque dictó los decretos de excepción. Entonces también tengo que vincularle a la Corte Constitucional, porque cuando se trata de decreto de excepción tiene que haber control previo de constitucionalidad. Usted sabe que en el Ecuador ya el estado de excepción no es excepcional. Yeah. Es la regla. O sea, si usted me dice hoy día, nadie me puede decir, ya estoy seguro que hoy no rige un estado de excepción en alguna parte del país, en alguna parte, institución o dependencia, ha de haber un decreto de excepción de estos que sirven, como se ha dicho hace muchos años, no para enfrentar una situación de excepción, sino para saltarse los procesos de contratación pública. Y porque además, como los legisladores nuestros son muy simpáticos, son gente muy interesante, te hace unas normas brutales, por ejemplo, para contratación pública. ¿Cómo será que en Ecuador, no sé si habrá otro país, en donde usted tiene que hacer una maestría en contratación pública para entender una ley? Ya con eso le voy diciendo bastante. ¿Ya? Entonces, ocurre que usted me hace unas normas de contratación pública tan entramadas y complicadas que bueno, pero si se las quiere pasar, ¿qué hace? Facilito, declaro la excepción. Yo recuerdo que el ex Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de un decreto de emergencia, como se llamaba en aquel entonces, en el caso de Eleval, Electricidad de Valencia, para la administración de electricidad en Guayaquil, diciendo justamente que para eso no eran los decretos de emergencia o como ahora llamamos de excepción, que eso es otra cosa. Pero bueno, pese a que ese precedente se dio en el actual régimen, seguimos dándole ahora con la nueva constitución a estos decretos de excepción. Y la Corte, ¿cuándo te emite los dictámenes de los estados de excepción? Incluso cuando ya han concluido las excepciones, pues uno ve casos de los cuales se publican los dictámenes luego de 4 o 5 años. Y bueno, búsquese uno en el que la Corte Constitucional diga que la excepción era inconstitucional. Chipe libre, pues entonces, vamos, declaremos nomás excepciones, porque así no tengo que seguir todo el entramado y complejo sistema de contratación pública, sino que hay lo que llama vulgarmente la gente contratación a dedo. Entonces, pero si yo me pongo a meterle en el saco a todo el mundo, el que más está feliz es el que se llevó el dinero. Porque usted va a tener que perseguir a un montón de gente, tratar de vincular a un montón de gente. ¿Para? No, si las cosas hay que hacerlas bien, o no, mejor no hacerlas. Porque si no vamos a seguir 180 años más haciendo lo mismo. Mal, no pues. ¿Ya? Entonces, en estos seriecitos, si aquí hay un caso bastante complejo. Claro, y uno ve las cifras y uno dice, bueno, pero, claro, si usted me está hablando de que la del Aromo, solamente el tema de aplanamiento de tierras, 1.000 millones de dólares, esto de acá 1.200, que la obra iba a costar 800, terminó costando.
Pero es que ni siquiera habla de unos cuantos miles, pues es un vuelto, ¿no? No, estamos hablando de miles de millones, unas cifras extraordinarias. Y el ciudadano bien, gracias, mirando.